Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Sánchez y soy psicóloga. Hoy nos acompaña el doctor Michel Reyes. Estoy muy complacida de tener a Michel aquí porque además es un excelente colaborador cuando en psicología se trata. Y me gustaría primero presentarlo. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica, además es doctor en investigación psicológica. Fue el primer presidente del capítulo México de la ACBS. También es coordinador de los miembros de DBT México. Además, actualmente pertenece a la APA, a la División 12. Es profesor de posgrado en Psicología Clínica y Terapias Contextuales en México, en España, en Brasil, entre otros. También es supervisor. Está entrenado en terapias de tercera generación, entrenado en terapia basada en la mentalización y terapia focalizada en las emociones. Es especialista en DBT, en aceptación y compromiso y otros procesos cognitivos conductuales. Además es coordinador del Instituto de Terapia Contextual y Análisis de la Conducta, que está en Ciudad de México. Y pare de contar, Michelle. Creo que podríamos tardar aquí mucho rato presentándote, pero lo más importante es que Michelle ha formado parte de muchos programas dirigidos a la salud mental, no solo en México, sino a las afueras de México, y me complace tenerlo por acá. Buenas tardes, Michelle, y bienvenido. Buenas tardes, Joana. Nada, es un verdadero placer compartir este espacio contigo, a quien te tengo muchísimo cariño y ante todo te respeto muchísimo como colega y como colaboradora, como lo hemos hecho en el Muchas pasado y gracias. espero que lo sigamos haciendo. Claro que sí, seguramente lo seguiremos haciendo. Hoy vamos a hablar sobre un tema, además sobre un proyecto que tuvimos el doctor Michel en colaboración con el doctor Jorge Barraca y la doctora Yasmín Mora, que desarrollamos además en un instituto de salud pública de acá de México. Pero no queremos entrar de lleno a este programa que desarrollamos, que además Michel colaboró muy bien en el diseño de la intervención, sino queremos comenzar por esta transición, Michel, ¿no? Todos hablan de lo que es transdiagnóstico, pero la transición es importante, como profundizarla. Esa transición entre este desarrollo categorial y dimensional en el que las terapias de tercera generación tienen una excelente ventaja. No sé qué nos puedes decir al respecto. Sí, bueno, yo creo que el enfoque categorial, ¿no? Normalmente, pues bueno, nada, para tratar de decir algo al respecto, para quienes no están tan al tanto de qué es, prácticamente trata diferentes etiquetas diagnósticas, ¿no? Como si existieran como cosas en el mundo y no como un conjunto de criterios diagnósticos que por razón pragmática, ¿no? Un grupo de profesionales han definido. ¿Sí? Como para identificar, bueno, hay categorías de trastornos, ¿no? Depresivos, de ansiedad, de personalidad, y dentro de estas, ¿no? Hay entonces ahora trastornos específicos. Entonces la idea es que estos trastornos existen como los existen diversas enfermedades de naturaleza médica, ¿no? En aislado, y que si nosotros los detectamos, los podemos tratar con el mejor tratamiento que exista para esa condición. La realidad es que en salud mental las cosas no son así. ¿Sí? La exportación del modelo médico a tratar problemas de tipo psicológico, ¿no? Que tienen más que ver con la interacción con el mundo, ¿no? E incluso con uno mismo como parte del mundo, ahí parece que no funciona tan bien, porque en primer lugar, lo que no nos dan estas categorías diagnósticas, ¿sí? Es un punto de corte para definir lo que sí es un padecimiento, ¿sí? O incluso ya ni le llamemos padecimiento, ¿no? Exagerándolo más, lo que sí es una enfermedad mental, ¿no? Como normalmente se les llama, de lo que no lo es. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, yo puedo tener una categoría diagnóstica, ¿no? Donde yo diga, bueno, 6 de 10 síntomas tienen que estar presentes.
Bueno, si pensamos en 6 de 10 síntomas, ¿no? Eso nos da una combinación grandísima, ¿sí? Del número de combinaciones de síntomas que puede tener una persona u otra con un mismo trastorno diagnosticado. Lo que vamos a ver es que dos personas son sumamente diferentes, ¿no? En su presentación clínica y en los problemas de vida que tienen, aunque tengan exactamente el mismo diagnóstico. Claro. Ese es el primer problema. El segundo problema es que una persona puede tener los 10 síntomas y no presentar mayor problema de adaptación en su vida. Claro. ¿Cierto? Entonces ser perfectamente funcional, ¿no? De repente sí, tendré pensamientos negativos, mis relaciones interpersonales van a tender a ser conflictivas, más, menos, ¿no? Pero en realidad vemos una persona que incluso subjetivamente, ¿no? No cree que su vida sea particularmente mala. Entonces realmente no hay un punto de corte objetivo, si es que existe algo como la objetividad, ¿no? No hay un punto de corte como tal que nos ayude a ver cuál es este continuo entre lo que es estar sano y lo que es estar enfermo, ¿cierto? Donde los síntomas que se observan para emitir un diagnóstico, pues se identifican a partir del entrenamiento, pero siguen siendo al ojo, ¿no? Con algunas estrategias, ¿no? De monitoreo, ¿no? Cuestionarios, ¿no? Etcétera. Entonces, no está muy claro qué es lo sano y qué es lo enfermo. Claro. Una misma enfermedad, ¿no? Puede tener una presentación totalmente diferente de una persona y otra. Y la otra cuestión es que se supone que la etiología o el origen del problema, ¿no? De diversos trastornos debería de ser el mismo. Y en realidad lo que nosotros vemos es que no. ¿Sí? Claro. Cada quien dependiendo, ¿no? De su criterio busca explicaciones, ¿no? Donde ha sido entrenado a observarlas. Podemos, ¿no? Hipotetizar, ¿no? Que estos trastornos de salud mental se deben a una alteración de algunos circuitos de neurotransmisión, o podemos hipotetizar, ¿no? Que son una mala adaptación a un contexto actual, ¿no? Porque ciertas estrategias de afrontamiento han sido desarrolladas previamente en la historia de vida del individuo. O así, explicaciones hay, ¿no? Como grupos de personas que piensan diferente hay. Y entonces ahora tenemos otro problema, que normalmente tenemos muchas explicaciones para un mismo problema. Y que las explicaciones para un problema no solamente aplican para ese, sino que normalmente lo que identificamos es que la etiología de una condición es la misma para muchas otras condiciones. Y entonces de ahí viene este enfoque, ¿verdad? Transdiagnóstico, que prácticamente lo que quiere decir es, bueno, vamos a identificar cuáles son los factores comunes, ¿no? Que contribuyen al desarrollo de estas condiciones. Claro. Y entonces, si nosotros tenemos a una persona con diferentes diagnósticos, por ejemplo, depresión y ansiedad, ¿no? Que sería algo común. Y además algunos síntomas obsesivo-compulsivos. Entonces, bueno, una persona con un entrenamiento médico podría decir, ah, bueno, claro, pues lo que pasa es que estamos encontrando, ¿no? Que hay algunos problemas, ¿no? En los circuitos de transmisión asociados a la serotonina, ¿no? Y ese es el factor común que vamos a ver en estas tres condiciones. Luego, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues prescribamos, ¿no? Un medicamento que intervenga a ese nivel. Y en el ámbito de la psicoterapia, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, que hay toda una serie de procesos, ¿no? O de formas de estilos, ¿verdad? Interactivos con el mundo que son comunes en estas tres condiciones, como por ejemplo, al enfrentar una problemática, pensar de manera circular sobre ella, ¿no? Esto que se le llama la rumia depresiva, ¿no? O la preocupación ansiógena o el pensamiento obsesivo, pues bueno, al final se parecen mucho en el sentido de que a mí me viene un pensamiento desagradable, ¿no? Yo veo ese pensamiento como un problema a resolver y entonces me focalizo en él, ¿no? Empiezo a verle todos los ángulos posibles y mientras lo hago, se me olvida que tengo que hacer otras cosas. Dejo de escuchar a la persona que tengo enfrente, ¿no? Claro. Tomo decisiones más por impulso, ¿no? Que por reflexión y ya empiezo a tener toda una serie de problemáticas, ¿no? Para resolver problemas, para adaptarme a circunstancias de vidas cambiantes, ¿no? Empiezo a tener dificultades en mi relación con los demás. Y una vez que eso ocurre, ahora tengo más cosas sobre las cuales pensar de manera circular. Claro. Entonces, lo que haría la psicoterapia es identificar, bueno, estos son los factores comunes, ¿no? Este proceso al que, por ejemplo, algún autor le ha llamado esta hiperreflexividad, ¿no?
y decir, bueno, eso es lo que está, entonces la psicoterapia, eso es lo que ataca. Claro. Perdón, específicamente la terapia contextual, para terminar con la idea, ¿no? Se enfoca en procesos, ¿no? Que se identifican transdiagnósticos, ¿no? Que diversos autores de diversas aproximaciones, casi siempre cognitivo-conductuales, aunque sí es cierto que hay investigadores más de corte humanista o psicodinámicos, ¿no? Que también han tratado de identificar procesos transdiagnósticos. Lo cierto es que esta tradición de identificar procesos transdiagnósticos es más cercana a la tradición cognitivo-conductual y la terapia contextual mucho más cercana, ¿verdad? O más bien que forma parte de la aproximación conductista, ya venía tiempo hablando de estos procesos y creo que de manera muy elegante, ¿no? Y muy simple los identifica y tienen estrategias de intervención que ayudan a generar una corrección sobre esos que optimice la adaptación, la sensación de sentido, de bienestar con el mundo, etc. Claro. Y yo creo que eso que dices, por ejemplo, esto de lo categorial en las psicoterapias, es un reto para, bueno, para quienes, viéndolo desde la perspectiva categorial. ¿Por qué? Porque entonces si estamos hablando de categorías, difícilmente es delimitable, pero si yo propongo, si estoy creyendo que estas son los síntomas de depresión, de ansiedad, ¿no? Y voy separando, entonces, al momento de la psicoterapia, entonces tendría yo que tener una terapia para la depresión, una terapia para la ansiedad, y eso lo hace complejo, ¿no? Sí. O sea, que este es un problema que vemos comúnmente, ¿no? O sea, por ejemplo, en instituciones de salud, ¿no? Donde, para empezar, no sobre el personal para la cantidad de gente que necesitamos atender, a veces lo que vemos es que una persona entra a la clínica de depresión y una vez que ha terminado un programa, ahora entra a la clínica de trastornos alimentarios. Ajá. Y entonces brinca de servicio en servicio, ¿no? Recibiendo un tratamiento diferente sobre diferentes condiciones, ¿sí? Mm, Y eso vuelve el tratamiento sumamente costoso en tiempo, en dinero, en el esfuerzo que le pedimos al paciente hacer, ¿no? ujú. Entonces, la perspectiva transdiagnóstica, ¿no? Promete ser muchísimo más económica en ese sentido. Tal vez un programa, ¿sí? Puede atacar procesos comunes y ser lo suficientemente bueno como para reducir la severidad de todos estos síntomas, fomentar la adaptación, darle mayor calidad de vida a la persona y tal vez queden algunas cuestiones ahí residuales que puedan ser atendidas en módulos extras, Claro, ¿no? claro, Entonces, esto optimiza muchísimo los recursos claro, y en el todo tiempo, sentido. ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que, mm, pensando en instituciones de salud pública de acá, eh, asisten por una condición, ¿no? Y cuando terminen su terapia grupal, ¿no? Porque además uno de los aportes, y ahorita lo vamos a ver, es la intervención grupal en los institutos de salud, es algo que es un planteamiento muy costo efectivo, ¿no? Pero si lo vemos desde esta perspectiva categorial, lo complejiza, porque sí, aun y cuando es grupal, tendrías que terminar acá para comenzar en la clínica de acá, etcétera. Y eso lo hace muy difícil. Eso tendrá que ver, Michelle, no sé, según tu experiencia, ¿qué relación tiene eso con, por ejemplo, deserción en el tratamiento? No, bueno, claro, por supuesto. O sea, para empezar, creo que las intervenciones grupales, ¿no? Ahora que introduces el tema, ¿no? Eh, de verdad, yo creo que hoy día estamos en un momento, ¿no? De la psicoterapia donde tenemos el suficiente desarrollo para prometer intervenciones grupales que ataquen estos procesos comunes, ¿no? Con un suficiente grado de predictibilidad y de control, ¿no? Como Ujú, para pensar que puede funcionar. ¿De claro, acuerdo? Podemos tener a un número de personas recibiendo una intervención, un mismo proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Y a cada quien con todo y sus condiciones distintas les va a servir. claro, Entonces, eso, ¿no? Definitivamente, como dices, es costo efectivo para el consultante también,
Ujú, ¿sí? Bueno, yo uso más la palabra consultante que paciente, ¿no? Para ujú. quien esté viendo el video, para mí es lo mismo. Eh, bueno, no es exactamente igual, pero no voy a explicar por qué digo consultante. Este, obviamente es más fácil que yo me comprometa con de 8 a 20 sesiones de un solo tratamiento que pensar que el lunes tengo que atender a una clínica y el miércoles tengo que atender a otra, ¿no? Y el viernes, dentro de 2 semanas, además tengo que ir, ¿no? A que me hagan una reevaluación. Entonces, obviamente, ¿verdad? Eso consume tiempo, consume dinero para el paciente, ¿no? Los problemas de vida que debería de estar resolviendo, probablemente no los está resolviendo porque invierte más tiempo, ¿no? Viajando a lo mejor 2 horas para llegar a la clínica, ¿no? Porque nada, sabemos que los consultantes viajan, ¿no? De muy lejos, ¿no? A Tiempo. veces para recibir sus tratamientos. Entonces, sí se tiene que reflejar en una mayor adherencia al tratamiento el poder tener intervenciones grupales. Claro. Y la otra ventaja, la otra bondad que tiene la intervención grupal normalmente es que, a diferencia de lo que la mayoría de la gente pudiera imaginar, no necesariamente hay una percepción de no estoy siendo atendido con cuidado porque la intervención no es individual. Al contrario, el yo tener compañeros con condiciones similares me ayuda a sentirme menos solo. El observar la manera en la cual mis compañeros de grupo resuelven sus dificultades también me ayuda a aprender por observación, Ujú, ¿cierto? Y en muchos casos, depende de si el programa lo permite, también permite generar una red protectora, claro. ¿no? Ujú. Entre los participantes. Entonces, yo creo que es Sí, importante apostar por hacer investigación sobre intervenciones grupales y si es de un corte transdiagnóstico, mejor. Si sí, son contextuales, mejor, no se pueden equivocar. Eso y, opino yo. y sabes que a mí me surge porque en algún momento en un seminario hablábamos de los aportes, ya no de las contextuales, hablábamos de las terapias de segunda generación, en lo grupal, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer reestructuración cognitiva en grupo. Y la verdad es que conociendo algunas intervenciones y buscando sobre esto, es sumamente complejo ya hacer una reestructuración en una sola persona como para también hacerla en grupo. Sí, Ahora, cuando tomamos estos elementos, por ejemplo, voy a rescatar esto de la importancia de la terapia grupal, que estamos suficientemente avanzados como para apostar a eso, y también pensando en los institutos de salud, un poco retomando lo que decías, que bueno, que para terminar un tratamiento, tengo que esperar terminar ese para iniciar otro o verlos al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el área hablando del área de tabaquismo, eh, en donde es muy común encontrar a las personas con síntomas de depresión y ansiedad, normalmente se cree o se creía, espero que yo pueda hablar en pasado, que una persona cuando consume tabaco o cualquier sustancia y presenta un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad, por ejemplo, no tratado, no manejado hasta ahora, es necesario primero que trate este trastorno para que pueda venir a tratamiento para dejar de fumar o para algún otro tratamiento de adicciones, ¿no? sí, Lo te cual lo escucho, hace, perdón, están haciendo mucho ruido fuera de la ventana. sí, lo cual lo hace muy difícil, eh, esto lo hace muy difícil Sí, pensar, porque además en ese trayecto pues se puede perder al consultante. claro. Eh, entonces, ¿cuál es el aporte en ese sentido? Por ejemplo, hablando de la activación conductual, Michelle. En la activación conductual ya no tenemos que presentarla como una terapia y de dónde viene. Yo creo que a lo mejor en los que nos están escuchando, si quieren profundizar sobre eso, pues hay mucha literatura al respecto, pero nos gustaría Claro. ya presentar a la activación como una forma o un abordaje que permitiría justamente abordar ya no solo la depresión, si bien fue diseñada inicialmente para la depresión, es Sí, posible, y hay algunas pinceladas, eh,
Claro que falta mucha más investigación al respecto, pero es posible usar esta herramienta terapéutica para atender estos procesos similares en estos que nos hemos planteado ya anteriormente en esta conversación. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente. A ver, pienso que, o sea, una de las grandes ventajas, una de las cosas que a mí más me gusta de la activación conductual es que definitivamente es una terapia que supera diferentes pruebas, ¿no? Como dices, su costo-efectividad está probada, Ujú. ¿sí? Siempre destaca, ¿no? Por ejemplo, mencionar el estudio COBRA que se lleva a cabo en Reino Unido, ¿no? Donde terapeutas en activación conductual con una mínima capacitación versus, ¿no? Terapeutas cognitivos expertos, ¿no? Los resultados terminan siendo muy similares, ¿no? ¿Sí? Y además que es un estudio multisitio que se llevó, ¿no? En contextos comunitarios. O sea, Ujú. nada. O sea, primero, en términos de evidencias, de efectividad y costo-efectividad, creo que poco se le puede cuestionar a la activación conductual si es que hay algo que cuestionar. Por otra parte, pues bueno, los procesos a partir de los cuales funciona, ¿sí? Conductualmente son bastante claros, ¿no? Tienen un sólido respaldo en investigación básica, pero incluso, ¿no? Cuando hacemos ya ahora esta traducción del nivel psicológico comportamental a procesos neurobiológicos, ¿sí? La Ujú. hipótesis de la activación conductual funciona a partir de la modulación de la actividad del circuito de recompensas y de manera antagonista, ¿no? Modula la actividad del sistema de miedo y el eje HPA, ¿no? Etcétera, pues también es sólida la activación conductual en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, hace mucho sentido pensar que en sintomatología depresiva la activación conductual va a funcionar, pero cuando es ansiosa depresiva también, Ujú. ¿cierto? Porque modulando un eje también estamos inhibiendo el otro. Claro. Activamos circuito de recompensas, ¿no? Y normalmente ¿verdad? Sí, regula, ¿sí? Ujú. Este circuito de amenazas, ¿no? Con todos los beneficios médicos que eso tiene, ¿verdad? Modular el eje HPA, ¿no? Con todos los beneficios que eso tiene. Entonces, no solamente estamos atacando sintomatología afectiva, sino que también incluso es interesante evaluar cuáles son los efectos que eso tiene, ¿no? En el sistema inmune de las Claro. personas. Ujú. Y si pensamos, ¿verdad? Obviamente que la persona que consume tabaco normalmente lo hace como una manera de lidiar con su propia ansiedad, ¿no? O de escapar de su sensación de apatía, de aburrimiento, etcétera, pues la idea es, ¿verdad?, que a mayor regulación del estado afectivo, menor necesidad entonces del consumo de la sustancia. Ujú. Aunque claro, la activación conductual, como tú dices, no merece la pena mucho explicarla aquí, pero prácticamente se trata de que la persona reestructure su vida, ¿no? Reestructure las habilidades que componen de lo que trata su vida. Claro que sí. Entonces, ahí tenemos una vía de entrada, ¿verdad? También para modificar hábitos, ¿sí? Y entonces algunos patógenos conductuales que puedan estar ahí, ¿no? Que lleven a la persona a consumir el tabaco, ¿sí? O cualquier otro tipo de problemas de salud también se están controlando, ¿sí? Entonces, de verdad, la programación de actividades, ¿no? Como algo que cambia la relación con el mundo, neuromodula, ¿no? ¿Sí? Y esto impacta el sistema inmune de las personas, ¿no? ¿Sí? Y reestructura sus condiciones de vida. Es una intervención en la que pasan cosas súper complejas a partir de un procedimiento aparentemente simple. Claro. Sí, y ahí me voy a detener. Y qué bueno que lo explicaste de una forma técnica, científica, porque a veces me dicen, y esa es la activación, tan fácil, ¿no? O desmeritan el trabajo de la activación pensando que solamente es programación de actividades, un hacer por hacer, porque además la base, por ejemplo, el programa que desarrollamos, que ahorita vamos a entrar allí,
la esencia de la activación, y también es lo complejo, específicamente me refiero en el área de tabaquismo, cuando se presentan síntomas ansiosos depresivos, es que no va directamente a la reducción del síntoma. Esto es algo a lo que el consultante incluso no está acostumbrado. Claro. Por ejemplo, esto me va a quitar la depresión. Esto, claro, poniéndolo, no es que la activación no tiene un impacto directo sobre la sintomatología y sobre el consumo de tabaco, ¿no? Pero la intervención no va directamente a la reducción del síntoma. Va a esta programación de la que tú mencionabas y va a justamente a planear actividades reforzantes, ¿no? Que cambien esta interacción con el mundo, que se encamine hacia una vida con sentido y que indirectamente esto va a tener un impacto sobre la sintomatología. Claro. Entonces, al programar actividades, por ejemplo, en el caso del tabaco, incompatibles con el consumo, entonces estamos viendo que tiene un impacto no solo en esta sintomatología, ya por tener o por encaminarse a esta vida con sentido, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de lo que es valores. Claro. Pero también tiene un impacto indirecto sobre el consumo de tabaco. ¿Cómo lo ves tú, Michelle? ¿Tienes alguna otra cosa que...? Bueno, creo que esa es una de las características, ¿no? De las cosas que destacan a las terapias contextuales, ¿no? O sea, no sé, también de repente hay a veces cuando hablamos de terapias de tercera generación, también se invita a algunas aproximaciones cognitivistas, ¿no? Con la terapia metacognitiva, etcétera, que es fabulosa, a mí me encanta. Pero específicamente hablando de las conductuales contextuales, ¿cierto? Creo que otra de las cosas que les destaca efectivamente es que son intervenciones que están concentradas en mejorar la vida de las personas, ¿cierto? Y eso está puesto en la mesa desde el principio, ¿no? ¿Sí? Que el objetivo es que tu vida sea mejor. Y a partir de la mejoría de tu vida, claro que hay una reducción de los comportamientos que queremos disminuir, ¿no? Claro. ¿Cierto? Entonces, en este sentido es muy interesante porque no solamente hablando de intervenir sobre procesos transdiagnósticos, también desde una perspectiva dimensional, a nosotros lo que nos interesa es incrementar lo que está sirviendo, lo que va a servir en este momento de vida, ¿sí? Y obviamente, nada, ¿no? Yo no puedo peinarme mientras al mismo tiempo como, ¿no? Si tú estás haciendo estas cosas en tu vida, obviamente van a disminuir las otras. Y como estás expuesto a contingencias, interacciones con el mundo, con las demás personas, ¿no? Que te funcionan más, las empiezas a hacer más. Claro. Cuando yo actúo diferente, obtengo una retroalimentación del mundo diferente, ¿sí? Y eso no solamente opera a nivel conductual, aprendizaje, ¿no? Perdón, opera a nivel contingencial, hay un aprendizaje ahí, pero también obviamente hay un rastro, ¿cierto? Claro. ¿Sí? En cómo funcionamos como organismos, ¿no? Entonces, de verdad, transforma a las personas. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Lamento lo accidentada de esta entrevista, me están tocando el timbre, no sé qué está pasando. Ahorita regreso contigo, perdón. Entonces, justamente pensando en esto, nos dimos a la tarea de diseñar un programa que con esta visión transdiagnóstica, ¿no? No solo de la depresión, sino también cuando hay presencia de síntomas ansiosos en mujeres que consumen tabaco. Este proyecto lo desarrollamos en una institución pública de la Ciudad de México, en el que por obvias razones no puedo decir el nombre, pero creo bueno, nosotros le pusimos mucho empeño a este proyecto y fue un proyecto que no llevé a cabo yo sola, también hubieron colaboradores de esta institución, a los cuales les agradezco mucho. Pero básicamente, nosotros hicimos un programa de 10 sesiones en donde las mujeres que asistieron a este programa tenían o presentaban síntomas depresivos ansiosos. Esto lo probamos, lo piloteamos y en cada sesión
Fíjense, lo curioso de todo esto es que siempre, o bueno, en casi todas las sesiones, las participantes siempre, no sé, hacían mucha referencia, porque además es algo cultural, Miguel. Yo creo que no es solamente en México, hay muchos lugares en donde se habla de lo que pensamos, se hace referencia no a lo que hago, sino a lo que pienso. También había una dificultad de identificar cómo se sentían, siempre las referencias hacia el pensamiento, hacia la lucha con el pensamiento, ¿no? Que lleva no solo a fumar, sino a la rumia depresiva, y que fueron aspectos bastante notorios en la sesión. Yo creo que el programa finalmente los resultados dieron, no sé, mayor evidencia sobre la utilidad de la activación conductual como un abordaje tras diagnóstico. Si quieren ver el artículo ya está publicado. También lo hemos compartido en redes sociales, pero creo que lo que quiero resaltar es que la activación en este campo no es solamente un programar o planificar algo que parte de la nada. Y quiero que conversemos, Michelle, de esto, de cuáles son las barreras que se pueden presentar cuando aplicamos activación conductual. Claro. Creo que una cuestión fundamental de hacer activación conductual es que, claro, la idea de la activación conductual es simple, pero eso no quiere decir que el procedimiento es fácil, ¿cierto? Y sí creo que es importante que tengamos un entrenamiento para poder hacer una buena evaluación conductual, ¿no? Sobre cuáles son las variables que en primer lugar llevaron a la persona a estar en una condición depresiva, ¿cierto? O sea, cómo es que empiezan a haber estos cambios de vida que hacen que mis actividades dejen de ser reforzadas positivamente. Sentimientos asociados al refuerzo positivo, sentirme eficaz, ¿no? Sentir que tengo control sobre las cosas que pasan en mi vida, ¿no? Sentir que tengo esperanza en el futuro, que a lo mejor son variables que la gente identifica como cognitivas y luego entonces como la raíz de la depresión. Pero en realidad, si damos un paso atrás, ¿qué ocurría antes de ese pensamiento? Lo que identificamos más bien es que hay un cambio en la vida de las personas, ¿no? Las situaciones dejan de ser gratificantes, por usar una palabra alternativa. Y esto se nota en el estado de ánimo. Entonces, primero el terapeuta tiene que aprender a ver desde una óptica conductual este tipo de situaciones. Claro. ¿Cierto? Tiene que ser un excelente observador, ¿no? Para tratar de identificar cómo es que estos cambios de vida, ¿no? ¿Sí? Poco a poco se fueron traduciendo en una pérdida de rutinas, ¿no? ¿Sí? En una pérdida de oportunidades para hacer cosas que hicieran que la persona tuviera mayor sensación de eficacia, mayor esperanza, ¿no? Y mayor sentido de su vida. Y a partir de ahí poder utilizar esta información que yo tengo sobre las actividades que resultaban en un reforzamiento positivo para la persona, ¿sí? Para empezar a introducirlas poco a poco. Pero no queda ahí, porque también ahora hay que ver que la vida de la persona no solamente se resuelve haciendo lo que ya no hacía, sino que hoy en día, ¿verdad? Han habido cambios en su vida que han generado, ¿no? Patrones de interacción que se sostienen por derecho propio, Claro. porque sirven para aliviar estos sentimientos, ¿no? Que pueden ser desagradables para una persona, como de carencia de sentido, ¿no? Anedonia, ansiedad, ¿no? Tristeza. Pues ahora también hay que hacer un análisis funcional, ¿cierto? De cómo es la interacción del individuo y sus diferentes actividades, ¿no? Circunstancias de vida al día de hoy para mantenerlo, ¿sí? En este círculo vicioso. Y hay que saber hacer una evaluación ahora de las metas futuras, los valores, lo que le da sentido al individuo, ¿no? Para también contemplar lo que quiere para el futuro. Y entonces usar la información del pasado, del presente, ¿no? De lo que se desea en el futuro, ¿no?
no tenemos información del futuro, nadie ha viajado ahí, pero obtener esta información, ¿verdad?, para poder empezar a programar actividades. Y el segundo reto de la programación de actividades está en que no se trata de hacer porque tienes ganas, simplemente porque hay que hacer, ¿cierto? Hay que manejar muy bien los principios del moldeamiento, ¿sí?, del encadenamiento conductual para empezar a iniciar con actividades que pueden funcionar, ¿sí?, que pueden reforzarse y empezar poco a poquito a cambiar rutinas, ¿no? Si así fuera, tampoco habría mayor problema, pero van a haber obstáculos. Van a haber problemas, ¿no?, en la vida de las personas que estén obstaculizando el cambio de sus rutinas. Van a haber estados anímicos, ¿no? ¿Sí? Bueno, conductas privadas como sentimientos, ¿no?, pensamientos, ¿no?, que cumplan una función inhibitoria para el comportamiento, ¿no?, deseado. Entonces también hay que saber utilizar estrategias para detenerse ahí. La activación conductual creo que es parsimoniosa, pero por parsimoniosa muchas veces es mal entendida como que es una intervención fácil de hacer y que se puede hacer de manera desprolija sin el menor entrenamiento. Y si bien hay investigación que dice que se puede hacer una buena intervención con una mínima cantidad de entrenamiento, por ejemplo, particularmente Jonathan Canter ha publicado algunos artículos donde dice 4 horas basta para que la gente ya empiece a hacer activación conductual. Pero eso no quiere decir que la hacen bien. Quiere decir que tienen lo básico para iniciar y siendo supervisados, ¿no?, lo pueden hacer adecuadamente. Entonces creo que todo esto creo que era mucho contexto para justificar una respuesta que es la falta de entrenamiento apropiado, creo que es el principal obstáculo para hacer buena activación. Creo que sí. Sí. Yo digo, no sé. Sí, fíjate que ahí voy, porque es que sí, justamente, y he escuchado, ¿sabes? No solamente de nuestro gremio, colegas, sino de otras profesiones, el área de la salud. Sí, es una intervención que puede ser fácilmente entrenada en poco tiempo, pero que creo que la pericia y la habilidad terapéutica también es muy importante y que se basa en la práctica, ¿no? Pero que además la formación y la supervisión de casos, ¿no? Porque además, por ejemplo, en el caso en el que estábamos hablando del programa de tabaco, depresión y ansiedad, lo hace más complejo porque el análisis funcional que se hace se ve un poco modificado porque si hacemos el análisis de la situación depresiva, ¿no? Entonces vamos a encontrar, me preguntaban, ¿no? ¿Y en dónde se ubica entonces la ansiedad? Entonces se hace un análisis de depresión, de ansiedad y de consumo, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta muy común y ahí seguimos en este enfoque categorial. Claro. En creer que se tienen que hacer 3 análisis funcionales. Sí. Y aquí voy a rescatar algo que escuché en algún lugar, no recuerdo ahora, que hay personas que programan actividades, pero que no hacen activación conductual. Claro. Porque la esencia de la activación conductual, como bien decía, hay que hacer un buen análisis funcional. Hay que entender cuál es el objetivo de la activación conductual y que además hay que aprender a jerarquizar esto, hay que conocer de encadenamiento, hay que saber muchas cosas para poder hacer activación conductual. ¿Y cómo se logra saber mucho de esto? Pues yo creo que formándose con personas que sepan entrenar en activación conductual, ¿no? Porque yo creo que para saber la teoría de activación, pues ahí están los libros, están los principios, está el libro de Martel, está el manual de Dr. Jorge, incluso ya está el manual en español de Lejuez, que lo trabajaron en Argentina, ¿no?
y entre otros libros, si quieren literatura en español. Pero yo creo que lo importante en activación, creo que es primero conocer la esencia de la activación, y no solo de la activación, porque sabemos que la activación forma parte de las terapias de tercera generación, y la esencia de las terapias de tercera generación tienen una particularidad, ¿no? Y creo que conocer de esto, supervisarse y formarse es muy importante para poder, como bien decías, no encontrarnos con la barrera de solamente aplicar activación, intentando hacer por hacer, ¿no? Correcto. Y me gustaría cerrar, Michelle, preguntándote 3 recomendaciones a los terapeutas que pueden estar interesados en aplicar activación conductual, pero 3 recomendaciones acerca de lo que no es activación conductual. Bueno, claro. Bueno, yo creo que puedo partir de lo que el mismo doctor Martel dice, ¿no? O sea, activación conductual no quiere decir echarle ganas, ¿no? En primer lugar, no solamente quiere decir que sabemos lo que la persona ha dejado de hacer e impulsarla, ¿no? A ser optimista y a cambiar y que las cosas se transformen por sí mismas. Creo que eso es algo muy importante de saber. La siguiente cuestión es justo Jorge dice muy bien, ¿no? Cuando habla de activación conductual, Jorge Barraca dice muy bien, activación no es lo mismo que hacer muchas cosas, porque de repente habemos personas que, me incluyo yo, hacemos muchísimas cosas y no necesariamente por eso estamos menos ansiosos o menos deprimidos, ¿cierto? O sea, pues no nada más se trata de ponernos a hacer cosas, sino como dices, ¿no? Partir del análisis funcional para identificar realmente qué es lo que nos va a llevar en la dirección correcta. Y lo siguiente es que creo que activación conductual, para mí esto sería fundamental. No es algo que el terapeuta le hace al consultante. ¿Sí? Es algo que hacen en conjunto terapeuta y consultante. No es casi como ser un entrenador personal, ¿cierto? Yo puedo imaginar, ¿no? Que soy un instructor de atletismo, ¿no? Necesito estar en observación, en comunicación directamente con el atleta con el que yo estoy trabajando para saber si está dando o no dando resultado lo que nosotros estamos haciendo. Yo ideas tengo muchísimas, pero al final del día cada cuerpo es diferente, reacciona distinto a su dieta, ¿no? Una cantidad de horas de entrenamiento son buenísimas para una persona, para otra no tanto. Entonces, lo más importante aquí es que yo creo la activación es algo que principalmente hace el consultante. ¿Sí? Claro. Bajo la supervisión del terapeuta. Es una terapia sumamente colaborativa y de ahí la necesidad de tener una observación fina, bien entrenada, cuidadosa, ¿no? Fundamentada como la que tú describes. Claro. Yo creo que la activación todavía le queda camino. Está muy bien respaldada, a mí me queda claro. Está bastante difundida para algunas condiciones, pero para otras no. Y creo que puede aportar muchísimo a esto que hablábamos al inicio, a un abordaje transdiagnóstico. Claro. No sé si vamos encaminados hacia un abordaje transdiagnóstico o es solamente algo idealista, pero las terapias de tercera generación abogan por eso y es una de sus grandes ventajas, y creo que por allí tendría mucho aporte al área de la psicoterapia. Te agradezco muchísimo, Michelle. Un placer. No sé si quieres decir algo para despedirte. Fíjate que ahora que comentabas, a la activación le queda muchísimo, sí, claro, o sea, le queda muchísimo desarrollo todavía, ¿no? Siguen habiendo consultantes que incluso haciendo bien la terapia no se benefician. Y eso no solo es la activación conductual, es todo, ¿cierto? Con cualquier intervención. Pero tal vez sí me parecía pertinente mencionar que difícilmente encontramos una psicoterapia basada en evidencias
que no incorpore el principio de activación de alguna u otra, de programación de actividades de alguna u otra manera. Entonces, una de las líneas que es muy importante es cómo esta programación de actividades, ¿no?, se puede ver informada por la activación conductual, ¿no?, para mejorarse. Porque usualmente, sobre todo en las intervenciones de tipo cognitivo-conductual, dejamos tareas. Claro. Sí, pero nada, o sea, también hay investigaciones que dicen, siempre que tú estés contemplando dentro de esas tareas, incorporar algunas que impliquen algún tipo de cambio de rutinas en dirección a lo que se valora, ¿no?, en dirección al logro de metas, la potencia de la psicoterapia, ¿no?, incrementa de manera sustancial, ¿no?, por lo menos la velocidad con la que se ven impactos clínicos. Entonces, también creo que es incluso importante pensar, la activación conductual es una intervención transdiagnóstica, pero esto no quiere decir que sirve para todo, Claro. ¿cierto? Pero eso tampoco quiere decir que lo que aprendemos de activación conductual no puede servir para potenciar el efecto de otras intervenciones. Estoy Entonces, totalmente bueno, de eso acuerdo. sería todo. Yo, nada, te agradezco muchísimo, de verdad, la invitación. Y pues nada, me da mucho gusto saludarlos a todos. Y pues Sí, ya, y tenemos... justo, qué bueno que trajiste eso a colación, porque la activación no solo puede formar parte incluso es compatible con algunas otras estrategias, ¿no? Sino que es, Bueno, la terapia cognitiva no funciona sin la activación conductual, es lo que dicen las investigaciones, ¿no? Para empezar. revisen ese estudio, está bastante interesante. Mira, yo te agradezco mucho y yo encantada de que me hayas acompañado. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias. Bye. Abrazo, chao.